Hola, bienvenidos al circuito turístico de las iglesias de Riobamba. Durante este circuito, 7 de nuestros guías nos irán enseñando de manera virtual la belleza incomparable que tiene esta ciudad, al tener el diseño arquitectónico italiano del siglo XIX y XX. Esperamos que disfruten y aprendan durante este recorrido con nosotros. Bien, antes de iniciar con esta ruta quisiera acotar una pequeña información sobre cuán valiosa o maravillosa es de visitar estos hermosos estilos arquitectónicos en la ciudad de Riobamba. Por lo general, las familias riobambeñas mantienen la tradición de visitar los templos locales durante fiestas religiosas importantes y fines de semana. Si bien es cierto, esto aporta al enriquecimiento tanto cultural, histórico y arquitectónico. Un dato importante es que la iglesia de San Padua, por su historia, libró la independencia y la batalla del Tapi. Es un enfrentamiento ocurrido entre elementos de las fuerzas independentistas dirigidas por el general venezolano Antonio José de Sucre y las fuerzas realistas comandadas por el coronel Nicolás López. Y también la iglesia de la Concepción, emblema religiosa sultana de los Andes, en su interior exhibe el altar principal y la exhibe del Señor del Buen Suceso, patrono de Riobamba, en la cual data en el año 1650. Estimados turistas, acompáñanos. Como primer punto, nos vamos a dirigir a la iglesia San Antonio de Padua. La ubicación está entre las calles Argentinos y Juan de la Valle, también conocida como Loma de Quito. El lugar seleccionado para esta iglesia es uno de los más prominentes en Riobamba y se encuentra en la parte alta de la ciudad, enfrente del Parque 21 de Abril, un lugar histórico que conmemora los sucesos de la liberación en 1822. La construcción de la iglesia comenzó en 1935, lo que significa que están hablando del siglo XIX, bajo la dirección del sacerdote franciscano Toribio López, y el diseño fue realizado por el arquitecto Aulestia. La arquitectura es netamente del estilo neoclásico y barroco. Las columnas en forma de salamón conforman 3 naves. En la parte superior del altar está representada la imagen de San Antonio. A la izquierda, en la parte inferior, se encuentra la imagen de San Francisco. En el centro se encuentra la imagen del Señor del Gran Poder. Cuenta elementos como óculos, que son grandes ventanales circulares o ovalados, que se encuentran en la fachada y en el interior de la iglesia, bóvedas de cañón y bóvedas de crucería. El piso de la iglesia está hecho de mármol y añade un elemento de lujo a la arquitectura interior. En la parte exterior cuenta con fustes de orden dórico y vanos con arcos de medio punto y cúpulas. Nuestro segundo punto por visitar es la iglesia San Alfonso. Se ubica en las calles Argentinos y 5 de Junio. Su historia comienza con la llegada de los religiosos de la Congregación del Santísimo Redentor a la ciudad de Riobamba en el año de 1870. Estos religiosos se asentaron en el convento e iglesia San Agustín, edificación que un año después se desplomó. Para el año de 1872 comienza la construcción del Templo San Alfonso, con los planos elaborados por los hermanos redentoristas, Vicente Lindner y Teófilo Richard. Su construcción duró 9 años y tuvo apoyo de los riobambeños económicamente y con todo tipo de materiales. Su arquitectura es neogótica y romana. La fachada de la iglesia muestra el estilo neogótico y románico de la época, donde sobresalen 2 torres altas, cónicas y de madera, un rosetón, una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y la estatua de San Alfonso Ligorio. Por dentro se destaca un precioso altar cubierto con pan de oro, cuadros e imágenes con un gran valor artístico. Y además posee 3 naves sujetas por 18 pilares centrales, ubicados en forma rectangular. Nuestro tercer punto por visitar es la Iglesia Basílica Católica del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia se encuentra ubicada en la calle José Veloz entre Benalcázar y Pedro de Alvarado.
Su estilo arquitectónico data al republicano y está basada en la construcción en el siglo XIX. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es una iglesia colonial ubicada en la ciudad de Riobamba, Ecuador. La basílica está ubicada dentro del Colegio San Felipe Neri, frente al Parque Libertad. La construcción comenzó en 1883 y se completó en 1915. La Basílica del Sagrado Corazón es una obra de arte con 2 torres y un arco de 45 metros de altura en la fachada. El altar mayor tiene una estatua del Corazón de Jesús y está rematado por una armoniosa y hermosa cúpula. En la fachada principal destaca una estatua de Cristo Rey celebrando el centenario de la República. En el interior hay una rotonda y en el centro está la cúpula principal con una cruz encima. En su interior destacan el retablo mayor, varios retablos secundarios y bustos de los sacerdotes jesuitas José Veloz y Juan Félix Proanjo. Como cuarto punto tenemos la iglesia San Francisco. El templo, cuyo mural exterior fue realizado por Eloy Nareja en 1961, está ubicado en el barrio del mismo nombre y en su fachada principal destacan dos pinturas de San Francisco con dos figuras, Santa Clara de Asís a la izquierda y Santa Clara de Asís, San Francisco a la derecha. La iglesia fue fundada por la comunidad franciscana, donde funciona el seminario formado religiosamente. Según la costumbre, frente a la iglesia se realiza un mercado al aire libre, donde se ofrecen diversos productos. Este tiene estilo arquitectónico neoclásico. En la parte alta se ve la cúpula, la fachada es vanos y es fuste de orden jónico. Como siguiente punto tenemos la catedral, el Templo de la Merced. El Santuario de la Merced es uno de los edificios más emblemáticos de Riobamba, que se encuentra ubicado en las calles Eugenio Espejo y Guayaquil, frente al Mercado Mariano Borja, más conocido como el Mercado de la Merced. Fue construido en el siglo XIX con un estilo neoclásico, que consta de 2 columnas en los extremos de la entrada que se conectan con el frontón, en el punto más alto del cual hay una estatua de la Virgen María Auxiliadora. Tiene un altar de madera tallada y pinturas en el techo. En el año 1871 se inició la obra de esta comunidad y la propiedad pasó a ser manos de las monjas de los Sagrados Corazones. Hacia el año 1900, el padre Fusarini emprendió un ambicioso plan de restauración del Templo de la Merced y encomendó la dirección de las obras al padre Adolfo García, los fieles de la Virgen de la Mercedes, que aportaron con donativos, materiales diversos y limosnas. En el año 1906 se completó el santuario. Como sexto punto tenemos la iglesia La Catedral. Está ubicada en la calle José Veloz entre Espejo y 5 de Junio. La Catedral de San Pedro es considerada uno de los templos más destacados de Riobamba, debido a sus acabados decorativos e historia, pues para los habitantes esta iglesia representa el renacimiento de la sociedad que se creyó acabada durante el terremoto de 1797. Para el año 1810, el párroco José María Freire expuso su intención de construir una iglesia de renombre. Freire basó su diseño en una iglesia de la antigua Riobamba, con planos que mostraban hacer una fachada tallada en piedra. Su construcción culminó en 1835. Para su fachada se ha empleado piedra calcárea.
blanca donde se representan los misterios del cristianismo, realizados en dibujos con relieve. En sus piedras se pueden reflejar paisajes del Antiguo y Nuevo Testamento con expresiones aborígenes y españolas. Su composición es de 3 niveles, los cuales son el zócalo, las molduras y las 3 torres, en las cuales la torre central porta la efigie del patrono de la ciudad, es decir, a San Pedro. En su interior expone el mosaico del Cristo mestizo y del Cristo de Poncho. Su arquitectura es barroco. Y como último punto, nos dirigimos a la iglesia de la Concepción. En la época colonial llegó a Riobamba el piadoso Juan de la Cruz Gavilanes, que consiguió que Cabildo solicitara al obispo de Quito, Fray Luis López Solís, el permiso para la fundación de la orden. La orden se consolidó en casi 200 años hasta que el terremoto de 1797 destruyó la edificación, mató a la mitad de la comunidad y provocó el exilio de los sobrevivientes hacia el convento del Carmen en Quito. En la memoria de la diócesis de Riobamba, escrita por Juan Félix Proaño, se relata que en 1799 se concedió un gran terreno para las religiosas y que construyeron pequeñas celdas de paja. Sin embargo, estas celdas se incendiaron 9 años después y debieron construirse casas separadas. El primer obispo ordenó la construcción del claustro principal en 1890. La iglesia se incendió y su tejado desapareció, pero gracias a la ayuda de los vecinos se salvó el claustro y las esculturas. Su ubicación es entre las calles José de Orozco y Cristóbal Colón, al lado de la Plaza Roja. Su arquitectura es de estilo neogótico. En la fachada de la Concepción, las ventanas ojivales con vidrieras de colores son una característica destacada y rematadas a puntadas. La posición de las ventanas forma un rosetón compuesto por 4 semicírculos. Las cornisas tienen formas geométricas ojivales y la fachada se compone de 2 torres laterales y una parte central más pequeña que la de mayor importancia, la nave central. Debajo del rosetón central se encuentran columnas de ornamentación, algunas con líneas oblicuas. Gracias por acompañar a nuestros guías durante este circuito turístico en la ciudad de Riobamba. Esperamos hayan podido disfrutar y aprender del hermoso patrimonio cultural y arquitectónico que tiene esta ciudad. Hasta la próxima.